quería agradecerle a los organizadores de esta reunión por haberme invitado. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y la verdad que fue muy interesante la oportunidad de revisar cosas que se han escrito, que he escrito en otros momentos y que poco a poco fui acumulando como diferentes partes de ese objetivo, de ese propósito más general de reconstruir algunos aspectos de la historia del gremialismo docente en Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe, aunque siempre pensando en un marco más general. Al comienzo de esas investigaciones prácticamente no había nada, no estoy seguro si había escritos de historia de la educación a principios de la década del 90, yo creo que no había algo. Entonces, era entrar en una temática desde una perspectiva que venía de la historia del movimiento sindical general, ¿no?, de la educación, ¿no? Como a la vez yo trabajaba en las cátedras de historia de la educación, empecé a incursionar en este asunto. En general, en aquella época había una historia más militante que reconocía algunos momentos de la historia del gremialismo docente vinculados a hechos, medidas de fuerza que fueron trascendentes, la huelga de 1957, a veces se recordaba lo de Mendoza en la década de 1910, y se tenía algún recuerdo de la gran huelga de Santa Fe de 1921, pero no había un interés, digamos, en un análisis de tipo estructural de esas organizaciones gremiales. Y a la vez, el modo de encarar el asunto, por lo menos en mi caso, fue desde una perspectiva comparativa de los fenómenos sindicales que conocía y que no tenían que ver con el magisterio, de tal modo que era un poco encontrar la diferencia o encontrar, diríamos, la particularidad de un gremio que podía ser más definido dentro de las asociaciones profesionales que de las asociaciones gremiales propiamente dichas en un sentido sindical o vinculadas al movimiento obrero de raíz sindicalista revolucionaria, anarquista o luego comunista. Entonces, un poco el ejercicio de comparación fue el que fue dando lugar a lo que fui escribiendo sobre estos temas, en base, como les digo, a los elementos que aparecían particulares o a la inexistencia de otros elementos sobre los cuales después me voy a referir. Como se trata de este gremialismo particular, creo que hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, que hay algunas dimensiones de análisis que no pueden estar ausentes. El sistema educativo, es decir, la ley educativa, las reglamentaciones de la práctica profesional, el gobierno de la educación, las jerarquías internas del magisterio, la inserción institucional del maestro, esto no puede estar ausente en el análisis. Tampoco lo que tiene que ver con organización y representaciones, así como el sujeto social que resulta de esa organización social, ¿no es cierto?, en su lucha, en su acción colectiva. Y también las repercusiones que tiene en la sociedad civil con las cuales tiene relación o interlocución. Es así que, desagregando un poco más, creo que hay algunas variables que los que se dedican al movimiento gremial docente debemos tener en cuenta, ¿no? Primero, la variable de la constitución de las organizaciones, los factores externos, gremiales o políticos que están en juego, los factores endógenos que tienen que ver con las comunidades de educadores, luego la federatividad o la autonomía, es decir, el margen de independencia de funcionamiento de estas organizaciones, y ahí hay que ver las regulaciones estatutarias. Después, si estas organizaciones a qué nivel o a qué grado de organización pertenecen, ¿no? Si son de primero, segundo, tercero y hasta cuarto grado, como se ha visto en el periodo de historia que les voy a contar ahora, ¿no? Luego, el nivel de adhesiones, es decir, el grado de afiliación, porque esto nos marca la potencialidad de las organizaciones. También las conducciones, es decir, cómo se constituye ahí la autoridad y el liderazgo de quienes son sus dirigentes. Los recursos. ¿Cuáles son las vías de ingresos? Porque eso nos marca la diferencia con los sindicatos o con otras asociaciones profesionales que consiguen ingresos de otro modo. También la dinámica interna de funcionamiento, es decir, las elecciones, la asistencia de los miembros a las comisiones, la forma de toma de decisiones, las delegaciones.
Otro asunto a revisar es la relación con el Estado, y eso nos va a marcar algunos elementos que son para tener en cuenta. El estatus del docente, cómo lo entiende el Estado, qué consideración tiene el docente del Estado. La función del docente, es decir, cuáles son sus atribuciones y cuáles no. La relación con las autoridades políticas, las relaciones con el gobierno de la educación y la participación en el gobierno de la educación, que no es lo mismo, ¿no? También hay que ver las tácticas de acción directa, que en el caso que vamos a revisar tienen que ver con la petición y con la huelga. Y por ahí no había dicho las estrategias a mediano plazo, que nos marcan el proyecto, podríamos decir, de fondo que tienen estas organizaciones. Finalmente, las funciones de los sindicatos. Si tienen funciones ideológicas, y eso nos va a vincular al tema del imaginario social, si es conservador, reformista, revolucionario, y las funciones culturales, que normalmente estos sindicatos han ejercido tareas de arte y de literatura. También funciones educativas, que tienen que ver con la difusión pedagógica, normalmente con la filosofía de la educación y con los métodos. Bueno, con esa variable creo que definimos un objeto que es bastante diferente, muy diferente, a los sindicatos de los trabajadores manuales. Es decir, estamos acá enfrente a un tipo de organización con particularidades que incluso la diferencian de otros sindicatos tipo profesional, ¿no? O de cuentapropistas, si ustedes quieren, que tienen otras particularidades. Bueno, entonces yo me voy a referir ahora a la experiencia santafesina. Lo voy a tomar esencialmente desde 1919 hasta 1940. Y acá vamos a ver que tenemos un poco de todo. Y esa variable que les dije van a aparecer en mi discurso, de lo que no me olvide de decir, ¿no? Porque habría mucho acá para decir y el tiempo siempre es tirano. Es decir que algunas cosas quedarán en el tintero y otras la diré a media. De todo eso seguro que algo puede serle de utilidad. ¿Cómo se origina la agremiación de los docentes? Bueno, tenemos algunas particularidades en Santa Fe que no las tenían las otras provincias. Sí, todas las provincias tenían las escuelas nacionales de maestros, las escuelas normales nacionales, donde se formaban de acuerdo a un modelo más o menos estandarizado para el país. Pero en Santa Fe, desde la primera década del siglo, ya existían las escuelas normales provinciales, que llegaron a ser unas 8 a fines de la década del 10. De tal modo que esas escuelas estaban distribuidas en las cabeceras de departamentos y generaban ahí una comunidad entre los docentes que se formaban en esas escuelas y que de algún modo tenían un imaginario particular en comparación con aquel otro imaginario nacional de los maestros normales. Es así que, digo, están estos vínculos que tienen que ver con la formación y que a veces pueden acrecentarse o no con los docentes que provienen de otras provincias y que traen desde ahí también sus experiencias. A principios de siglo existían dos organizaciones en Santa Fe, la Sociedad del Magisterio Rosarino de principios de siglo y la Asociación Gremial de Maestros de Santa Fe, que también corresponde a la primera década, ¿no? Y además, en las otras localidades menores, cabeceras siempre de departamento, existían grupos de afinidad por ese carácter normalista que los unía. Entonces yo defino cuáles son las etapas. Vamos a tener una primera fase de 1918 a 1921, después vamos a tener una desde el año 22 hasta el año 1932, que es cuando finaliza el golpe militar, y desde el año 32 hasta el 43 vamos a tener otra fase con algunas particularidades, pero más o menos con ciertos objetivos comunes que la atraviesan. En la primera fase que les dije, del año 18 al 21, vamos a tener que se constituye una Federación Provincial de Maestros y que un poco se constituye al calor del movimiento sindical global, que es muy fuerte en la ciudad de Rosario especialmente, pero que llega a las otras ciudades de la provincia, inclusive al interior, porque rápidamente hay un proceso de agremiación liderado por sindicalistas revolucionarios y por anarquistas que prácticamente involucra a todos los gremios. Entonces en 1920 se va a hacer la primera convención de maestros, en la cual aparece la idea de que el maestro
es un trabajador. Fíjense que dice, es reproducida después esa convención del 20 en el diario El Comunista, que es de filiación anarcocomunista. En ese momento todavía no está definido el Partido Comunista en Argentina, pero sí estos grupos anarquistas filo-bolcheviques, ¿no? Y entonces dice que los maestros se reconocieron incorporados a las fuerzas productoras y transformadoras de las riquezas sociales, que en su carácter de productores se sienten identificados con los obreros de todos los países y participarán en sus ideales de nivelación social, que la educación como instrumento de cultura y progreso del pueblo no debe en ningún momento interrumpirse, porque ello importaría un retroceso contrario, por lo tanto, a los mismos fines sociales, que por su misión especial no está en su normalidad emplear toda su amplitud los medios materiales de lucha que los trabajadores manuales adoptan contra el capital, pero que agotados los recursos pacíficos en la gestión de sus derechos, la Asamblea de Delegados adoptará resoluciones que concreten su protesta y decisión contra las causantes de su estado desfavorable, y que ha llegado el momento de que se vea la conveniencia de hacer obra conjunta de reivindicación con las clases proletarias. Se llamará a nueva Asamblea Delegada, y ahí sigue. Pero quiero decir, esta idea de equiparar a los trabajadores manuales, sindicalizados, con los docentes. Ahora bien, que esto no es algo compartido, porque existe en ese momento todavía una idea muy fuerte misional del docente, y además unas características de género que no hacen que la profesión docente sea una de las más proclives a la agremiación. El 75% de los docentes, en este caso, en este momento, son mujeres, es decir que pertenecen a clases medias, normalmente pertenecen a clases medias, diríamos así, acomodadas, ni siquiera se trata de clases medias bajas, y tienen otros ingresos y pertenecen a un imaginario social que no es el mismo, obviamente, que digamos, hasta que está en confrontación con los sindicatos obreros. Es decir que hay ahí unos elementos de traba, solo que la agremiación tuvo impulso en ese momento porque se les debía 10 meses de sueldo, y eso hace que haya un motivo real, concreto, que el gobierno aceptaba que existía, pero que no lo podía pagar porque venían las deudas por los empréstitos tomados antes de la Primera Guerra Mundial y que no se habían podido pagar en ese momento. Así que esa deuda quedó flotando, quedó pendiente. Hace eclosión esto en 1921, cuando se da una gran huelga. Se las voy a resumir, ¿no?, porque hay algo publicado, ustedes lo pueden leer. ¿Qué pasaba? Se habían adeudado 16 meses de salarios. Entonces había una práctica que era la del descuento bancario. El banco daba un préstamo y después ese préstamo el docente lo pagaba con interés. Era una gran hipocresía, porque el banco de la provincia, de la misma provincia que no le pagaba el salario, era el que daba el préstamo. Eso existía ya en este momento, o si no los usureros particulares, y después en la década del 30. El asunto es que se hace una huelga que tiene unas adhesiones diversas. En el año 21, en mayo del 21, es un mal año porque todas las huelgas y todos los sindicatos de corte anarcocomunistas habían sido reprimidos antes de esa fecha. Entonces es como un periodo de baja en la actividad gremial. No obstante, aquí consiguen la adhesión de los estudiantes secundarios que hacen huelga también, de otros gremios, es decir, hay podríamos decir, un reconocimiento de la tarea docente y un reconocimiento de que el Estado está incumpliendo con la función de garantizarle el salario. Pero el gobierno provincial no puede aceptar que los docentes hagan huelga, aunque saben que tienen razón, porque está la concepción de que el docente es un funcionario del Estado, y como tal, como muchos otros, como la policía, como los guardiacárceles, para eso son funcionarios del Estado, no pueden adoptar las medidas de fuerza de los obreros. De tal modo que se pone en estado de comisión a todo el personal docente, 1000 docentes de la provincia, todo en estado de comisión, las solidaridades continúan y la intransigencia del gobierno termina en una amenaza, que si el 23 de mayo no se reincorporan, quedarán todos cesantes. Como no se reincorpora una gran parte, quedan cesantes y después tienen que pedirle reincorporación. Se trata de la huelga más grande que hubo, por lo menos en América Latina, porque no hay otra equiparable en ningún país a esa, ¿no? Imagínense todo el personal docente de una provincia dejado cesante. Cuando se reincorporan, porque la cesantía se había consumado, comienzan algunas persecuciones, esencialmente a la cúpula de dirigentes. Algunos son trasladados y varios, eran menos de 20,
tuvieron exoneraciones. Eso genera la desarticulación de esa Federación Provincial del Magisterio, de esa primera versión de la federación. Y queda así como una sangría muy fuerte en estos docentes que querían agremiarse y que recién van a poder superar esta situación cuando cambie el gobierno de 1922 y principalmente en 1928, ¿no? Los gobiernos que habían pasado ahí fueron el de Mosca, donde se da este conflicto, aquel de Tamborini y Mosca, la fórmula de Tamborini y Mosca. El gobierno de Aldao, que es el que le sigue a 1922, y es el que recupera un poco ciertas condiciones laborales de los docentes, les paga salarios adeudados, es decir, ingresan nuevos docentes, 400 maestros, se reconoce su labor, se declara la Semana del Maestro, se crea un banco escolar, en fin, varias medidas reparadoras al gremio que se dan desde 1922 hasta 1928. No obstante, había quedado esta idea de que el Estado se había manifestado como represivo y sobre todo una de las personas fue quizá el más castigado dentro de los funcionarios de gobierno, que era Luis Burruat, que era el presidente del Consejo General de Educación y que en el año 23 y 24, cuando intenta poner en marcha una reforma de corte escolanovista muy basada en los principios de María Montessori, reconociendo las diferencias de edad, de los conocimientos de edad, el gremio de los docentes no lo apoya en absoluto en su reforma, porque antes había dicho de estas personas que jamás se le debía dar un nuevo cargo de gobierno, habiendo tenido esa actitud tan hostil con el gremio de los docentes. Es decir, a veces uno no sabe por qué no se dan las reformas. Bueno, tienen que ver a veces con variables no estrictamente pedagógicas, sino con otras que están en juego. Desde el año 1928, entonces, vamos a tener un periodo de alza del gremialismo, del sindicalismo en general, porque es el gobierno de Irigoyen a nivel nacional, y también del sindicalismo docente. Y acá tenemos que hablar, aunque sea brevemente, de una influencia externa y que tiene que ver con la Convención Internacional de Maestros que había tenido lugar en noviembre de 1928 y que había sido organizado por los maestros desterrados de Chile que pertenecían a la Asociación General de Profesores y que en su país desde el año 22 a través de su organización y a través de la revista Nuevos Rumbos, habían difundido una idea de renovación pedagógica con contenido social, es decir, algunas ideas muy progresistas del escolanovismo vinculadas a la idea de la educación permanente, ellos le llamaban la educación unitaria, al vínculo entre escuela y medio comunitario, y como les digo, esa noción de que no debía ser solo una reforma didáctica, sino una reforma de sentido social. Esto se concreta en el decreto 7500 durante el gobierno de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, pero una vez que los maestros están desterrados. La cúpula fue desterrada, ¿no? Porque tenía simpatías más abiertamente esa cúpula o con el anarcocomunismo o con el comunismo directamente. Entonces esos son los que organizan acá esta primera convención internacional de maestros, que también si quieren ver algo de Tomás en particular, tengo un artículo publicado que lo van a encontrar en internet, que nos traza un poco el horizonte de lo que uno puede pensar que es ese imaginario, ¿no? Ya un imaginario reformista o directamente contestatario. Ese imaginario se va a poner en disputa con el imaginario integrador, no digo conservador, pero integrador, de reformista blando, que tenían algunos pedagogos más consolidados en Argentina. Los desterrados chilenos, ya les digo, tuvieron acá acogida de la Unión Latinoamericana, que era un grupo de intelectuales surgido de la Reforma del 18, entre los cuales estaba Palacio, Sáenz Valiente, Julio Barcos, que era el más de izquierda, no digo el más de izquierda no es la palabra que le corresponde, el que podía tener visiones educativas de máxima comparado con los otros, es decir, era un sector del radicalismo y del socialismo que componía ese grupo de intelectuales que tenía contactos con otras organizaciones similares del exterior. Esos le dieron cabida y fueron los que promocionaron el evento. No me voy a detener en eso, pero sí dejar planteado que en ese congreso
que queda establecida una disputa entre los que consideraban que la educación era en Argentina un problema pedagógico o los que consideraban que era un problema social. La corriente chilena era la que instalaba la idea de una problemática social detrás de la educación, y Julio Barcos en nuestro país, pero no solo él, ¿no? Oreste Guiol, Di Florencio Fossati, Atilio Torraza, muchos otros y que no eran estrictamente de izquierda, apoyaban la idea. Dentro del mismo Congreso hubo una tensión entre filoanarquistas y comunistas, ¿no? Porque el decreto 7500 se había dado en una época de dictadura en Chile y hacer una reforma que había quedado en manos de la Asociación General de Profesores durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo significaba para los comunistas una traición al movimiento proletario, a las ideas revolucionarias, ¿no? Otros decían que no, que esto significaba la posibilidad de poner en marcha sin imposiciones la reforma educativa. Bueno, de todos modos esa reforma terminó mal porque un año después Ibáñez del Campo separó de sus cargos a los que antes había designado como promotores de la reforma. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque esa convención es la que da lugar a la creación de la Internacional del Magisterio Americano, que va a funcionar desde 1929 hasta 1933 por lo menos, aunque en Argentina va a tener actuación así real, concreta, evidente, en 1929 y 1930. El golpe de 1930 en Argentina es una estocada para esa Internacional del Magisterio, y en Chile la situación sigue siendo de dictadura hasta 1931, cuando la crisis desborda a Carlos Ibáñez del Campo y debe renunciar. Dentro de las influencias que tiene esta Internacional del Magisterio americano es acelerar la formación de federaciones provinciales de maestros. En Santa Fe ya existían asociaciones, como les dije, que fueron restablecidas porque después de ese episodio que les conté habían estado en baja y algunas desaparecido. Entonces se crean en la ciudad de Santa Fe la Asociación del Magisterio de Santa Fe. En Rosario funcionaba la Unión, la Sociedad Unión del Magisterio. En Casilda se crea la Asociación de Maestros Provinciales, es decir, esas eran las tres principales. Y después en las otras cabeceras de departamento se van creando otras asociaciones con menor envergadura, pero que van progresando. Entonces, la Federación Provincial de Maestros surge en esta coyuntura, incentivada por la Internacional del Magisterio americano, y con objetivos que podríamos decir son de corte reformista, pero en un sentido muy avanzado. Algunas de las resoluciones de la primera convención, que son de la primera convención internacional del magisterio y de una convención posterior, que fue la primera convención de Argentina de 1929, involucraban, diríamos así, aspectos diversos de la educación. Les leo algunos para que tengan una idea de cuál es ese imaginario. Son sus finalidades agremiar a los maestros de la República, prescindiendo de su jurisdicción y credo político ideológico o religioso, presentando y defendiendo sus intereses materiales, espirituales y sociales, defender los derechos del niño y bregar por la libertad profesional, sindical y política del maestro, para obtener que el superior gobierno escolar en sus órdenes técnicos administrativos sea efectivo, ejercido por los maestros agremiados y en último orden con participación del pueblo, luchar porque la repartición escolar tenga autonomía económica, favorecer el progreso educativo facilitando el estudio, investigación, documentación, investigación y difusión de los sistemas y procedimientos de enseñar y realizar propaganda internacional a favor del movimiento sindical de todos los maestros del mundo y particularmente los de América, coadyuvando a los fines de la IMA, sostener el principio de que el maestro es un obrero al servicio de la paz y la solidaridad mundial, crear y afianzar los vínculos de solidaridad con los centros de cultura y con las agremiaciones manuales e intelectuales del mundo, intensificar la lucha contra el imperialismo en todas sus manifestaciones. Ese sería el ideario, digamos, más de avanzada, que tiene que ver justamente con la corriente chilena, pero que ya ha llegado a la Argentina y de algún modo
Pero tanto el Congreso de el primer Congreso Internacional del Magisterio como este primer Congreso Nacional que se da al año siguiente van a tener críticas muy fuertes. ¿Quiénes son los periódicos de derecha? Son los que lo critican. También algunos representantes de la federación, de las asociaciones provinciales, más de corte conservador, incluso el diario La Vanguardia, porque dice que politizar la actividad del maestro es un sinsentido, la política se da en el ciudadano y no por ser maestro. Y después la Confederación Nacional del Maestro, que tenía un carácter más moderado, podríamos decir, no conservador, pero moderado, y la Asociación de Maestros de Buenos Aires, que muchas veces se comportó como una entidad casi de derecha. Para que tengan una idea de cuáles eran esas críticas a la visión radicalizada o extrema. El diario La Prensa, por ejemplo, dice: esa corriente chilena forma su caudal con el ideario de los diversos centros que en el mundo predican la nueva pedagogía, interpretando al sumo al anarquismo, al comunismo, al sindicalismo y demás sectas extremistas. Por el cauce de las orientaciones más avanzadas y científicas, la corriente chilena arrasa opiniones de la más endiablada heterogeneidad. Los ateístas de Lenin, las neocatólicas de Gentile, las autoritarias de María Maeztu y las fanáticas por la libertad del niño que ilusionan a la señora Montessori, las republicanas de Ferrer y las monárquicas de Berthier. Vale decir, el faz y el nefaz, el anverso y el reverso, los opuestos puntos cardinales en la rosa de los actuales vientos didácticos. Pero esto que aparece acá como una visión conservadora es lo más arraigado en la sociedad, no la visión reformista, ¿no? Porque hay que situarse en ese momento histórico y también en la coyuntura política. Bueno, entonces la Federación Provincial del Magisterio se adhiere a la Internacional del Magisterio Americano, pero esto lo hace en 1928, 1929 y el 30. Con el golpe de 1930, la participación de los docentes agremiados baja notablemente. Hay ausencia de personas en las reuniones dentro de las comisiones directivas, es decir, que pierde por el temor a la censura, a la represión, la participación gremial. Y se va a reactivar en 1932, cuando después del golpe en Santa Fe, entre un gobierno democrático, que es el gobierno de Luciano Molinas. Pero este gobierno se va a empeñar en hacer una reforma del sistema educativo que poco a poco va a ir colocando en contra a los docentes agremiados. Porque, ¿qué es lo que hace? Tiene ese imaginario el Partido Demócrata Progresista de que debe descentralizar para democratizar sobre todo el gobierno de la educación. Crea consejos escolares de distrito, como los que ya existían en la ley 1420, pero acá los afirma, y el carácter electivo de los consejeros por la vía política hace que se politice el control de los consejos escolares. Y esos consejos escolares tenían capacidad inclusive de establecer un cierto margen dentro del salario docente, es decir, que no se perdía la profesionalización que existía anteriormente, fijada por ciertos estándares provinciales, en la medida que se descentralizaba y los consejos escolares podían incidir más directamente tanto en el pago como en el sostenimiento del trabajo de los docentes. Además de esto, se denunciaron mucho las irregularidades administrativas y la manipulación con fines políticos de la asignación de cargos. También las transgresiones del escalafón y otros reglamentos. Entonces, en la década del 30, principalmente la Federación Provincial de Maestros y las asociaciones principales locales tuvieron un periodo de retracción. La Federación Provincial quedó en un nivel de semiclandestinidad, porque podía funcionar, pero el Estado no la tenía en cuenta como interlocutora y generó una federación paralela. En esas condiciones de semiclandestinidad, la idea fue, podríamos decir, no infiltrarse como lo hubieran hecho los comunistas, de eso estaban acusados, ¿no? Sino de de ganar las elecciones internas de esa federación oficial y así ir
ocupando los lugares de conducción en los consejos distritales en los cuales se elegía la nueva Federación del Magisterio. Bueno, esto dura hasta que el gobierno de Luciano Molinas, demócrata progresista, es intervenido por el gobierno provincial en 1935. En el año 35 y 36, entonces, lo que va a pasar es que el gobierno trata de dar marcha atrás y recuperar la relación con los agremiados. Y ahí, ese año, ¿no? El 35, se reparan algunos salarios atrasados que venían desde 1932, se vuelve a reglamentar el escalafón docente. No obstante, en esos años continúa vigente la demanda de que haya mayor estabilidad, de que continúen la designación en los consejos, en los tribunales, de calificación profesional y en los tribunales de disciplina. Bueno, para ir redondeando, entonces, tenemos que en esa segunda mitad de la década del 30, si bien se recompone la relación con el gobierno, es una recomposición a medias, porque los salarios quedan depreciados después de la crisis del 30. Los docentes fueron uno de los pocos que en la crisis del 30 conservaron su trabajo, porque si tenemos en cuenta, el 90% de la población activa quedó desocupada en 1932. Entonces, los docentes eran privilegiados a pesar de este declive de sus ingresos, ¿no es cierto? Pero ellos lo vivieron como un retroceso de su situación. Inclusive, este retroceso no fue, a pesar de que existía una buena relación y no se hizo huelga en todo ese periodo, no fue recompuesto desde 1939, desde 1938 hasta 1941. Y después, cuando ocurrió el golpe de 1943, estos sindicatos fueron desplazados, tratando de nuevo de hacer federaciones de tipo oficialista. Si uno ve el perfil de los desarrollos de estas asociaciones, sobre todo en los años 30, vamos a tener, y esto lo podemos ver a través de las publicaciones que tienen estas entidades, que tienen una finalidad mutual y cooperativa esencial junto al sindicalismo, y que contribuyen a esa reforma educacional que está gestándose en distintos lugares, inclusive desde los ámbitos oficiales. Por lo tanto, hay como una concurrencia entre las asociaciones y las políticas de reforma que los distintos ministros de educación llevaban a cabo en Santa Fe. Que, entre paréntesis, les digo, comparado con las otras provincias, era una de las que estaba en, podríamos decir, un nivel más de avanzada en la adopción de esas políticas, porque algunos de sus ministros habían sido Mantovani, inclusive Calcetti, que era un católico y que había tenido posiciones contrarias a esta de la función social de la educación. Desde su punto de vista era una persona entendida y progresista en el asunto. Bueno, es así que las asociaciones y la Federación Provincial organizaban conferencias de distintos tipos, ¿no es cierto? Literarias eran frecuentes, también pedagógicas, y entonces Olga Cosettini, Juan Mantovani, Gesualdo, José Forgione, por ejemplo, participaban de esto, ¿no? Después difundían en sus publicaciones periódicas las distintas versiones del escolanovismo. Rousseau, Pestalozzi, a Gesualdo Sosa, que lo tenían como el arquetipo de la transformación, ¿no? Y la experiencia de la Escuela Serena de Olga Cosettini también fue tomada así como un caso prototipo del cambio. No obstante, entre ese imaginario que dijimos que existía antes, aparece la idea patriótica, la idea nacionalista en la base. No son organizaciones contestatarias en un sentido ideológico, y sí es cierto que ese patriotismo es un patriotismo, podríamos decir, constructivo y pacífico. Está en la onda antibeligerante de entreguerras, que es común a los diferentes países donde se estaban haciendo estas reformas gremiales y pedagógicas. Bueno, se me acabó el tiempo, entonces voy a dejar acá, pues si no habría algunas cosas más generales. Pero quiero recalcar esto entonces, ¿no? Como conclusión, son organizaciones que tienen un imaginario de avanzada en determinado momento, pero que después actúan de modo, podríamos decir, moderado y de concurrencia con el Estado en ciertas posiciones
reformistas, pero más en el plano didáctico y cultural, que están muy atentas a los aspectos normativos, que sus dirigentes tienen una legitimidad y autoridad que les viene de las funciones directivas que ocupan, porque muchos de ellos son, inclusive llegan a ser inspectores y miembros de los tribunales de calificación. Entonces ese gremialismo es tolerado por el Estado, salvo en ese periodo del gobierno demócrata progresista, que siendo el más democrático con el gremialismo docente tiene una confrontación fuerte, porque intenta regular el trabajo como lo hacen otros gobernadores de mediados de la década del 30. Y además que estos profesores, a pesar de todo, gozan de una imagen positiva en la sociedad, en la comunidad, es decir, que la sociedad los respalda. Son autoritarios pero eficientes. Y lo del autoritarismo habría hoy día, con otros trabajos que estoy haciendo, habría que relativizarlos, porque en la década del 30 hay un sentido asistencial, de funciones sociales de la escuela que debe ser recalcado. Lo único que sí tiene una gran dificultad para diferenciarse de la burocracia estatal. Son funcionarios públicos para los gobiernos y ellos a veces se escudan en esas características que otras veces reniegan, porque ser funcionario del Estado les da estabilidad, les da un salario, les da un reconocimiento, es decir, todos estos méritos, todos estos beneficios que otros sectores no tienen. Bueno, dejemos acá, se dije bastante. Muchas gracias. Lo que he tratado de hacer es una síntesis de mi trabajo para mi tesis doctoral. La síntesis tiene de positivo que el trabajo, entre comillas, ya está hecho, pero uno queda con la sensación, cuando estaba preparando la presentación, de poder ser algo superficial. Espero que no sea el caso. Lo que yo voy a plantear aquí es un recorrido cronológico de la historia del sindicalismo docente tucumano, pero paso primero a aclarar la trampa del título. Cuando decimos sindicalismo docente tucumano, yo voy a dar por hecho que vamos a hablar de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, de la ATEP. Esto no obvia que no existieran otras organizaciones. Sí, para los privados existía AGET, para los secundarios APEM, para los nacionales la Federación de Maestros, la INES. Sin embargo, yo considero que por el volumen en la militancia y por la importancia y por la permanencia, la persistencia en la acción colectiva y en la lucha sindical de ATEP, es que podemos sintetizar en esta organización el sindicalismo docente tucumano. Bueno, sin más, quiero hacer una pequeña historia de por qué me lancé a esta investigación. Yo llegué a Tucumán hace ya varios años para un primer trabajo de maestría que no tenía que ver con el sindicalismo docente, pero revisando la prensa y escuchando los testimonios de protagonistas de la época, de los 70, era permanente la figura cuya alargada sombra llegaba a cualquier parte de Isauro Arancibia. No solo en la memoria, sino también en la fuente documental. Y resultaba llamativo entonces que no existiera hasta ese momento un trabajo, digamos, sistemático sobre la historia de la organización a la que Isauro perteneció. Entonces, bueno, para elaborar este proyecto de investigación, que terminó arrojando los resultados que al final plantearé, yo quería buscar la manera de justificar el interés de esta asociación, justificar el enfoque micro y cómo a través de ese enfoque micro podemos sacar conclusiones de ámbito nacional. Antes de empezar a desarrollar algunos puntos, quiero aprovechar para agradecer la intervención del profesor Ascolani, no solo porque fue interesante, sino porque ya dio en esos 9 puntos en los que trataba las particularidades del sindicalismo docente,
de modo que eso me alivia de precisar esos elementos. Y diré que yo, antes de arrancar, entiendo que el colectivo de trabajadores de la educación a lo largo del siglo XX está sometido a un proceso de proletarización que, por coyuntura política, se ve acelerado a partir de la segunda mitad, o concretamente en el tercer cuarto del siglo XX. Con mi estudio, yo lo que pretendo es analizar cómo se articula, cómo opera esa mutación en la autopercepción del colectivo docente tucumano a través de esta expresión orgánica que es la ATEP. Y eso he pretendido hacerlo a través del análisis de los conflictos puntuales en los que se repetía la lógica, la dinámica que se mencionaba anteriormente, petición, paro, luego si acaso se puede detallar un poco más. Y también yo tuve la oportunidad de acceder a una documentación muy rica que me permitía analizar la producción discursiva del sindicato, no solo de puertas hacia afuera, lo que estaba publicado en prensa a través de comunicaciones o declaraciones, sino también lo que se producía hacia adentro, es decir, los debates internos en la comisión directiva y en las asambleas ordinarias y extraordinarias de delegados escolares. Con esta doble perspectiva es con la que enfoco el trabajo que vengo a presentar hoy. ¿Por qué considero que ATEP es significativo? Bueno, es una de las primeras entidades, en 1958 consigue la personería gremial, lo que la faculta a obtener la sindicación obligatoria de todos los docentes del sistema público primario de la provincia de Tucumán. Eso hace que crezca exponencialmente el número de militantes desde su fecha de fundación, ahora entraremos en el detalle, hasta el momento en el que se incorpora a CETERA. Luego también me parece relevante que en una provincia con evidentemente de poca extensión, pero también de poco peso demográfico, ATEP fuera la entidad en quinto, que contaba con la militancia, a ver si lo digo bien. Solo 4 entidades docentes tenían más militantes que ATEP en el momento de fundación de la CETERA, de las provincias de Buenos Aires, Ciudad Capital y Córdoba. De modo que me parecía que era una pregunta interesante también para desarrollar. Y por otro lado, quiero analizar y quiero mostraros en esta comunicación la progresiva politización que aparece producto de sus acciones en un principio estrictamente, acciones de lucha estrictamente sectoriales. Y como esa politización sobrepasa ampliamente el marco de lo profesional y en un contexto de dictadura se convierte en un acto político contestatario. Bueno, esto ya lo dije rápidamente. ATEP nuclea a los educadores del sistema público provincial. Aquí traía simplemente la cifra para tener un poco la idea de qué significa esto en el 66. Estamos hablando de casi 88.000 docentes en todo el país y lamentablemente no tengo el dato del censo del año 73, que hubiera sido más ajustado. Estos son los datos de afiliación en septiembre del 73, en el momento de fundación de la CETERA, donde, como decía, ATEP es uno de los gremios más numerosos. Estos 5 sindicatos ya suman casi 33.000 militantes, de modo que estos 5 nuclean gran parte de la militancia docente en el momento de fundación de la CETERA. Estas preguntas ya las he adelantado en la introducción, así que me permito ahora anunciar un poco el esquema cronológico, que es muy evidente, si se quiere decir así. En tanto en cuanto la patronal de ATEP viene dada por
los gobiernos provinciales, entiendo que la mejor manera de seccionar cronológicamente el trabajo es a través de las interrupciones en la normalidad democrática del país. Sí se puede decir que hubo normalidad. En cualquier caso, sí que me parece interesante señalar que en el título de la comunicación se dice en los 60 y los 70, yo diría que para el caso de Tucumán, para el caso del sindicalismo tucumano, los 60 empiezan en el 58-59 y los 70, si entendemos los 70 como ese momento, ese espíritu de época, luego de los 68 y luego del Cordobazo del 69, y una radicalización política de una generación que se incorpora, yo diría que en ese caso en Tucumán podemos hablar que los 70 empiezan en el 66 con el cierre de los ingenios azucareros, que es lo que yo llamo más adelante el quiebre de la provincia, ¿no? Lo que faculta también la unidad de acción entre los obreros de la caña de la caña y del ingenio con los docentes, que es un hecho inédito. Bueno, lo adelanté, entonces voy a tratar de describir ya un poco la evolución del sindicato. ATEP es fundado a fines de 1949, utilizando la estructura de un sindicato del cual no he conseguido encontrar registro de actividad. Es impulsado por el peronismo local, desde mi punto de vista, para tratar de nuclear ese sector de trabajadores que todavía no había sido incorporado al régimen, a la estructura sindical que el peronismo estaba impulsando y que había conseguido lograr en el caso de los trabajadores de fábrica. Sin embargo, se puede sentir que la militancia previa, el estado de opinión era favorable a la movilización, porque muy temprano, ya a mediados de junio de 1950, Dionisio Campos, que luego será expulsado del sindicato y que volverá recién en el 57, estaba demandando de verdad una acción gremial que hasta ese momento no se había dado. Voy a pasar un poco rápido sobre esto, pero quería destacar que en los primeros años de ATEP no se enfrentó en ningún momento al gobierno provincial, sino que se trató más bien de tejer una red de vínculos, de conexiones con el gobierno local, a través de la participación en el Partido Peronista Femenino y a través de la recaudación de fondos para la ayuda social Eva Perón. Pero en ningún momento se confrontó al gobierno provincial hasta la siguiente etapa. Bueno, algunos los datos que acabo de mencionar antes. Sobre esto voy a pasar muy rápidamente también, pero me parece interesante destacar el hecho que en el caso de ATEP siempre existió democracia sindical. Hubo alta tasa de participación en todos los casos y salvo para todo el periodo 49-76, salvo en 2 elecciones, hubo más de una lista. De modo que me parece interesante porque creo que ese es precisamente uno de los motivos por los cuales las prácticas sindicales de ATEP podrán cambiar a partir del 57-58, porque desde este primer momento hay un reclamo de la base militante que pretende confrontar al gobierno provincial. Lo que yo entiendo es que en el primer periodo de ATEP la conducción impide, trata de frenar, busca un espacio de negociación con el gobierno provincial. Para no leer declaraciones porque veo que va avanzando el tiempo, simplemente destacaba, por destacar una línea, Horacio Valverdi, cuando es elegido secretario general del gremio,
en su declaración ante la Asamblea dice que esta comisión directiva es representativa de un gremio que como pueblo colabora con el Gobierno. Digamos, no hay ningún tipo de duda respecto de la filiación ideológica del sindicato. Por destacar un punto que me parece interesante, en este periodo, como digo, la afiliación crece enormemente, simplemente se ponen a funcionar los mecanismos de la institución para incorporar a los maestros que ya está trabajando, se parte de una nómina de unos 700 maestros hasta, estamos ya en 3.460 en el año 54, a finales del 54, y hay otro momento que me parece que es interesante para que entendamos cómo se está definiendo el papel del docente en este periodo, y es la incorporación al proyecto que luego quedó truncado de la CGP, la Confederación General de Profesionales, de la cual el secretario general de ATEP llegó a ser delegado de la Federación Tucumana. De modo que fue una participación muy activa por parte de ATEP y que lo situaba claramente en ese sector de profesionales alejados del mundo de los trabajadores. Bueno, después del voy así muy rápido, pero quiero avanzar un poco más para llegar al final. Después del golpe del 55 se sucede una intervención, el sindicato es intervenido durante 14 meses, se va recuperando, primero es clausurado y luego intervenido, se va recuperando la actividad sindical cuando se convocan elecciones en mayo de 1958. Ahí es cuando concurre por primera vez como cabeza de lista Isauro Arancibia, que está lógicamente en la lista ganadora, en la azul y blanca, en la que incluye también a algunos de esos docentes que habían sido expulsados del gremio anteriormente. Algo inédito hasta ese momento es que en cuanto asumió la presidencia, cambian los estatutos, ya no es más secretario general, sino que es presidente. Cuando asume la presidencia del sindicato, convoca asambleas abiertas de maestros en las localidades de Aguilares, Monteros, Concepción y también en la capital, en San Miguel de Tucumán. Inmediatamente, después de esas asambleas abiertas, se pasa al estado de alerta porque no se estaba cumpliendo la ley de equiparación entre salarios del magisterio nacional y provincial. Al mismo tiempo se impulsa y se obtiene muy rápidamente la personería gremial, y otra parte que no voy a desarrollar, se pone en funcionamiento toda la parte que tiene que ver con la obra social, con la caja de créditos y ahorros, con los servicios que proveía el sindicato a sus militantes. Entonces, el primer punto de inflexión se va a producir en septiembre de 1959, cuando una huelga de prácticamente un mes rompe con la tradición que hasta ese momento ATEP había venido manteniendo. Los motivos de la huelga son los que acababa de comentar anteriormente. El impago de la equiparación salarial que había sido aprobada años atrás. Los resultados de esa huelga: se interviene el Consejo de Educación, eso significa que los representantes, los vocales sindicales ya no participan del gobierno educativo. Se suspenden las cuotas gremiales y asistenciales, de modo que el sindicato queda dañado financieramente, y se decreta, eso sí, la equiparación de los salarios, que no se cumple hasta 1964. De modo que este problema será un enfrentamiento de arrastre que llega hasta el siguiente momento importante que he traído, que es la huelga, también en este caso se prolonga más de un mes, de 1963. En este caso sí se obtienen algunos resultados de orden material más importantes,
aumentos salariales progresivos del 21, del 42 y del 64%, pero que no tenían en cuenta todavía el pago de la deuda de arrastre por el periodo anterior. De modo que la situación material seguía siendo precaria. Bueno, para hacer un resumen de los motivos de las luchas de los docentes en este periodo: la aplicación de la ley por equiparación, como decía, el aumento del índice de remuneración, la mejora de los establecimientos de enseñanza. En ese sentido abordan problemáticas que sobrepasan la cuestión estrictamente material, y la reincorporación de los maestros cesanteados, porque el Consejo de Educación Provincial trató de trató de disciplinar expulsando a los docentes más significados en los días de la huelga. Y bueno, el pago de los días de paro. Por pasar rápidamente al último periodo, traigo aquí esta cita que es Roberto Pucci en su libro Historia de la destrucción de una provincia, en la que el gobernador Barbieri, en el momento del 66, plantea la situación desesperada de la provincia y dice, bueno, se podría dividir y unir una parte con el norte y la otra parte a Buenos Aires. Bueno, simplemente para que se vea como momento. A partir del 66 hay una vuelta de tuerca en las manifestaciones públicas del sindicato, y esta cita es un poco larga además, pero me parece que sintetiza muy bien y que pone de relieve cómo el lenguaje cambia en un contexto de abierto conflicto social. Estamos en mayo del 68. Remuneraciones docentes humillantes, falta de pago de la dedicación exclusiva, deuda paralizada de 700 millones de pesos, inexistencia de una efectiva asistencia escolar, el Consejo de Educación intervenido y el Magisterio sin su legítima representación. Bueno. Y luego, un poco más adelante, esta cita es de octubre del 68, vamos a ir viendo con cada vez mayor frecuencia cómo se interpela al Estado y cómo subyace en el fondo una crítica al Estado dictatorial. Entonces, por ejemplo, en un momento de demanda, en principio estrictamente profesional, se dice que la solución de los problemas escolares fundamentales hay que buscarla primero en el régimen social, económico y político que sustenta la escuela. Para poner lo que comentaba antes, para poner voz también a lo que se decía en la Asamblea, este fragmento está extraído de un delegado escolar que se manifestaba, fijaos en la fecha, se manifestaba de la siguiente manera. Teniendo en cuenta la situación especial por la que atraviesa el país, no podemos negar el estado de retroceso que se observa en todos los niveles, especialmente en materia de educación. Es así que la docencia argentina debe mantener una posición revolucionaria al exigir la plena vigencia de los postulados que deben ser inalterados. El Estado debe sostener una escuela pública, gratuita y obligatoria al alcance de todos, sin ninguna clase de discriminación, ya que en el terreno de los hechos la educación está cada día más alejada de las clases populares. Y otro ejemplo de esas mismas fechas: es necesario que la docencia tome conciencia de su papel, así como la ciudadanía argentina, nucleada en distintas entidades, lucha por la vigencia de los derechos democráticos, especialmente el derecho de expresión. Así como se procede a la enajenación del patrimonio de orden económico, así figura la enajenación de ese patrimonio mucho más valioso, que es la educación del pueblo. Bueno, este tipo de manifestaciones ciertamente forman parte de un espíritu de época, pero me parece que es importante interpretarla desde la clave de lo inédito que supone para el sindicalismo docente.
en esta exposición estoy haciéndolo muy rápidamente, pero es todo un proceso que dura 15, 20 años, durante el cual las posturas se están radicalizando permanentemente. Y quería detenerme un momento, no sé si tal vez para ir cerrando por la hora, quería detenerme un momento en un periodo que a veces se ha pasado por alto. Uno, cuando se pregunta por qué Isauro fue el primer objetivo una vez dado el golpe de Estado el 24 de marzo, dice, bueno, evidentemente era una figura pública con el suficiente respaldo y con la suficiente influencia como para que una actuación clandestina vía el Operativo Independencia o vía la AAA hubiera sido tal vez muy contestada, y yo entiendo que por eso se espera a que el 24 de marzo ya se haya dado el golpe de Estado. Pero claro, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué precisamente Arancibia y por qué? Bueno, en agosto del 70, Jorge Rafael Videla es gobernador de facto interino a la salida del gobernador, del coronel de facto también, Jorge Nanclares, y antes de la llegada de Imbau. Y ese periodo coincide con una huelga de ATEP, en la cual, bueno, creo que con esto voy a cerrar, en la cual Videla declaraba a la prensa esas ideas de las que estamos hablando hoy a lo largo de todo el día, la ilegitimidad del docente a la hora de hacer huelga por su responsabilidad como funcionario público. En el diario La Gaceta él publicaba: no menos importante resulta el derecho a trabajar coartado por las amenazas de represalias por parte de quienes hacen uso de este conflicto con fines extragremiales. Sería de lamentar que en el ejercicio de esta responsabilidad intereses ocultos lograran crear un ficticio enfrentamiento entre maestros y el gobierno, ejercido en este caso por militares. Enfrentamiento a todas luces, inconveniente y por otra parte no deseado. Bueno, interesante de esto, y creo que nos puede servir para entender un poco, es la respuesta también dada en prensa, en una nota de prensa publicada al día siguiente de Isauro. Somos respetuosos de la palabra del gobernador interino, pero entendemos que su mensaje no introduce ninguna variante para solucionar el conflicto. En casi un mes de huelga, el gobierno no dio ningún paso positivo, ni siquiera con la separación del presidente del Consejo de Educación Provincial y su normalización. En consecuencia, lo dispuesto por la Asamblea se mantiene y no habrá clases en las escuelas. Bueno, tenía por aquí preparado algo sobre el Congreso, pero tal vez se tocará después, así que como ya es la hora, paso mucho, simplemente dejo toda la parte de incorporación. Simplemente para cerrar quería, por ajustarme al horario, y sé que dejo toda la parte del 70 en adelante en el aire, quería mostrar esta fotografía que también me parece significativa de hasta qué punto el sindicalismo docente se constituyó como un actor colectivo de importancia en la provincia y luego articulado a través de la CETERA a nivel nacional. Esta fotografía es del 25 de abril de 1976, un mes después, y ahí tenemos al genocida Bussi en una asamblea de maestras, en la cual le está, dictando cuál debe ser la actitud del magisterio de cara al nuevo periodo que en ese momento se estaba iniciando. Por supuesto, la prensa local nos recogió el asesinato de Isauro en la madrugada del 24 de marzo, pero sí que recogió este momento un mes después, y bueno, me parecía interesante traerlo y compartirlo. A modo de conclusión, muy rápidamente decir que la experiencia colectiva y las prácticas del sindicalismo docente de ATEP respondieron a la transformación socioeconómica de una fracción de la clase trabajadora que pasó de una autopercepción clase mediera a constatar que se encontraban inmersos en un proceso de proletarización, situándose más cerca de los obreros azucareros de la provincia que de los profesionales liberales.
La interlocución con la patronal estatal configuró unos planteamientos que necesariamente trascendían el ámbito económico para poner en cuestión la legitimidad que teóricamente sustentaba las decisiones políticas cuyos efectos sufrían estos trabajadores. La importancia del sindicalismo docente en Tucumán hizo que la dictadura del 76 situara entre sus objetivos principales al máximo dirigente del magisterio tucumano. Sin embargo, la acumulación de experiencia gremial no fue suficiente para superar el efecto paralizante que supuso el asesinato de su presidente y el terror reinante tras el golpe de marzo. Es decir, la desaparición no es desaparición en el sentido de, digamos, el asesinato de Arancibia, la ausencia de su persona, luego del golpe y con el restablecimiento democrático, cambió el signo, la orientación de ATEP, y luego con el paso del tiempo también, digamos, ha seguido evolucionando hasta hoy, pero a pesar de toda la experiencia acumulada, bueno, el trauma de la dictadura y de la desaparición de Isauro, bueno, dejó una huella imborrable en el colectivo docente tucumano. Y nada más, espero que se haya quedado algo y muchas gracias por la atención. Yo pensaba hacer algunas reflexiones, comparto lo que decía Adrián, de volver a un trabajo que hice hace años, que hicimos con Silvia Vázquez, sobre el proceso de unificación sindical en Cetera, verlo después de los años, si bien había vuelto en algunos otros momentos, ¿no? Pero volver a mirarlo y ver las fallas, las cosas que uno cambiaría, en fin, revisarlo, ¿no? En parte también rever algunas cuestiones a la luz de lecturas y de algún trabajo más reciente, ¿no? Entonces, algo de esto voy a tratar de compartir con ustedes. El trabajo en sí tenía la pretensión en su momento de, por una parte, relevar, reconocer la historia de la Cetera, cómo se había originado, que era algo que no estaba escrito, por lo menos estaba en las memorias de algunos militantes, ¿no? Pero como suele estar en las memorias, como relatos parciales, ¿no? O en alguna historia muy sintética, que había hecho Bravo, por ejemplo, pero muy, muy cortita, ¿no? Entonces, por un lado estaba ese interés y por otro lado había un interés más que histórico por ahí. En realidad estas diferenciaciones son difíciles, ¿no? Pero un poco sociológico de cómo el apóstol de la educación se había transformado en trabajador de la educación, vinculando al proceso de unificación sindical en Cetera, ¿no? Nosotros tomamos la etapa 57, 58, 73, porque nos parecía que con las luchas que se daban en torno al estatuto se abría un ciclo de luchas que llegaba, que era continuado hasta el 73, y que en ese ciclo de luchas se encontraba la explicación de por qué se había podido organizar la Cetera, ¿no? En realidad, por ahí profundizando, habría que tomar un poco el periodo 54-58, me parece, con el primer estatuto del peronismo, ¿no? El segundo estatuto, el decreto de la Revolución Libertadora y la ley finalmente en el 58 como un proceso un poco más complejo, ¿no? Alrededor de la sanción del estatuto. Pero bueno, esa fue la periodización que tomamos porque además en ese momento se daba el surgimiento de muchas organizaciones como la Unión de Maestros Primarios, la FEB, la CAMIP, que fueron protagonistas en esa época, la activación de otras, lo que contaba recién Antonio del recambio que se da en ATEP, en la figura de una conducción que lidera Isauro en ese momento, que es más combativa, digamos, ¿no? Es un momento de época, de combatividad del sector docente, ¿no?
nos hacíamos dos preguntas. Una que, digamos, contestábamos muy parcial, no contestábamos en realidad, ¿no? Una tenía que ver con por qué no se habían organizado los docentes hasta ese momento, si llevaban tanto tiempo de organizaciones de otro tipo. Dimos algunas explicaciones generales, que no las voy a mencionar por una cuestión de tiempo. Yo agregaría a las explicaciones que tienen que ver con algunas de las cuestiones que acá se dijeron, cuestiones estructurales, la condición de clase, de género, las diferencias dentro del propio sector, los quiebres que había, ¿no? Creo que una cuestión importante que no marcamos nosotros en ese momento fue la acción del Estado, impidiendo la unificación, porque hubo intentos de unificación de los docentes y en buena medida no se lograron concretar por la acción del Estado, ya fuera a través de la represión, de la cooptación, ¿no? De la creación de sindicatos de otro tipo, y por algún motivo lo pasamos por alto, es una cuestión gruesa, digamos, pero en ese momento se nos escapó, y viéndola ahora digo, bueno, esto debería estar presente. Tenía que ver esto también con una crítica que nos hacía Martín Acri, a la cuestión de las ideologías de la fragmentación que marcábamos nosotros. Digamos, es una forma de conceptualizar, ¿no? Pero marcando más bien la imposibilidad del sector de lograr organizarse, que por ahí otros factores como podrían ser estos que podrían explicar también por qué no se organizaron los docentes en aquel momento, ¿no? De todas formas, creo que en realidad esto se va a explicar más acabadamente con más investigación, digamos, ¿no? Porque estas son más bien ideas o hipótesis, en todo caso, que uno lanza mirando lo que hay escrito, pero falta investigar bastante, ¿no? Yendo más específicamente a la descripción y al análisis de algunas de las cuestiones que fuimos trabajando, por ahí en aras de la exposición lo que voy a hacer es a plantear lo que pienso hoy, ¿no? De por qué se dio la organización en este momento, que serían como conclusiones que no están en el libro además, son conclusiones posteriores, ¿no? Conclusiones después de reflexiones. Creo que hubo una larga etapa previa que fue de lucha por los derechos profesionales de los docentes y que esa lucha se concretó en el año 58, por poner una fecha, digamos, ¿no? Por periodizar. Pero que una vez conquistada, y que sería toda una etapa para analizar, digamos, ¿no? Pero que una vez conquistado el estatuto, lo que más o menos rápidamente se dieron cuenta las organizaciones, las asociaciones y las organizaciones gremiales docentes, es que hacía falta una herramienta que asegurara el cumplimiento de lo que en el estatuto se planteaba, sobre todo de los artículos que tenían que ver con el aumento salarial anual, ¿no? Siguiendo que no se deteriorara con la inflación y que hubiera aumentos significativos del salario docente, y lo que tenía que ver con la jubilación, con el 82%, que en general, y las condiciones de jubilación, que eran aspectos que no se cumplían del estatuto, ¿no? Entonces, eso que creo que fue el incentivo como para que finalmente se construyera la CETERA. Por supuesto que es una lectura desde hoy, digamos, no es que en el 58 dijeron tenemos que construir algo que se va a llamar CETERA dentro de 15 años, ¿no? Pero sí más o menos rápidamente empezaron a haber iniciativas como para unificar acciones de los sindicatos y un poco posteriormente ya acciones para lograr una organización sindical nacional, ¿no? Me parece que el otro elemento que fue catalizador en ese proceso fue que eso también está mencionado en general, pero no lo hemos analizado en particular, fue la oposición a la reforma de Onganía, ¿no? Que fue lo que posibilitó que, por un lado, un realineamiento de las fuerzas sindicales y, por otro lado, Onganía en ese momento emprende una reforma. Esto es interesante porque también en la comisión anterior se mencionaba que se está reflexionando bastante hoy y mañana seguramente también sobre los 90 como antecedentes de políticas que hoy vuelven, digamos, ¿no? Pero esas políticas vienen de antes. En realidad, en términos de reforma educativa, tendríamos que irnos por lo menos a la reforma Astigueta, que es esta reforma que se hace en el año 68. No me voy a detener a analizarla en particular, pero varias de las cuestiones que hoy se mencionaban, ¿no?
Por ejemplo, el hecho de transferir a las provincias, en realidad era una política que ya venía de la época de Frondizi, la transferencia a las provincias de la educación nacional, ¿no? La reducción en el caso de la enseñanza primaria a 5 años, la creación de una escuela intermedia, ¿no? Que en realidad era una vieja aspiración de los sectores conservadores desde 1916, que habían tratado de crear una escuela intermedia que limitara la escolaridad primaria a 5 años, y que creo que finalmente se plasmó cuando se hizo la reforma en los 90 con el tercer ciclo, que tenía esa escuela intermedia o el tercer ciclo que de hecho en muchas provincias funcionaba con un local aparte y con una lógica aparte de articulación de la escuela primaria con el secundario. Se terminó de lograr en la reforma de los 90, digo, pero fue pensado o fue repensado en los 60 por la reforma Astigueta, ¿no? Los docentes tuvieron una fuerte oposición, tanto por cuestiones educativas como por cuestiones laborales, porque los afectaba, y esto posibilitó que se conformara, en principio, el acuerdo de nucleamientos docentes, que fue lo que después desembocó en la CETERA, ¿no? Entonces me parece que un elemento sobre eso sí estoy trabajando ahora, sobre un aspecto que es el Congreso Educativo que se hizo en 1970, que se recuerda, entre otras cosas, porque estuvo tosco, digamos, ¿no? Pero no es algo que estuviera hasta ahora trabajado más en profundidad. Y analizando este proceso ya, bueno, nosotros vimos algunas de las características, que es un periodo que se atraviesa entre semidemocracias y dictaduras, ¿no? No es un periodo democrático. Uno de los ejes de confrontación que se daba en aquel momento, que era el peronismo-antiperonismo, que estaba muy presente, ¿no? Otro que era la disputa en torno a los modelos sindicales. Nosotros identificamos dos grandes orientaciones, digamos, ¿no? Que uno, creo que a la distancia también por ahí habría que matizarlo esto, pero una corriente que era más profesionalista, ¿no? Que veía al docente como profesional, que defendía el estatuto, porque era su creación el estatuto, pero que tenían distancia con el sindicalismo, o con ciertas formas de sindicalismo, porque lo identificaban con el peronismo, digamos, ¿no? Y tenían una actitud de bastante o de mucho enfrentamiento, ¿no? Me acuerdo de alguna entrevista con Bravo, que era muy simpático en eso, ¿no? Y hablando de la política del peronismo y además decía, bueno, Bravo, pero finalmente, dice, la ley de asociaciones profesionales de Perón, dice, era el dopo laboro, era Mussolini, ¿no? Como que en el fondo, si uno le preguntaba y le repreguntaba, tenía un poco esa visión y no era de los más antiperonistas, digamos, porque Bravo fue el que hizo la unidad, creo que las dos personas que hicieron, tal vez sale un poco desordenada la charla en aras del poco tiempo, digamos, ¿no? Pero las dos organizaciones y las dos personas que finalmente forjaron la unidad, me parece que fueron Arancibia y Bravo, que eran los que estaban liderando las dos organizaciones que eran más fuertes en ese momento, más allá de que jugaban otros actores y sectores que no habría que desmerecer y que fueron importantes, ¿no? Entonces, con esto que digo, yo no lo quiero desmerecer a Bravo como que era un antiperonista, gorile, que no estaba en contra, al contrario. Habría que ver, me parece que sería una buena cuestión de investigación, cuáles fueron los puntos de acuerdo que posibilitaron que Bravo y Arancibia, dos personas que tenían concepciones distintas sobre algunos puntos, lograran de todas formas ponerse de acuerdo y construir la CETERA, porque la CETERA básicamente la construyó el acuerdo que ellos pudieron hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros veíamos, esta es como una aclaración vista a la distancia, ¿no? Veíamos estas dos corrientes, los profesionalistas y una corriente más sindicalista, la corriente de sindicalización, que estaba más presente en ATEP, que tenía su personería, y había más sindicatos en el ATEP. En el año 67 va a conformar una organización que es la CEGERA, un intento de unificación de tipo sindical, ¿no? Que abarcaba los sindicatos del norte del país, más bien. Arancibia había estado en Camip, pero se había ido, y en algún momento había optado por ya armar otra organización. De todas formas, en otros agrupamientos también había había muy pocos sindicatos con personería, eran 5, creo, en ese momento, de una gran cantidad de sindicatos, ¿no? En el Congreso Unificador de CETERA hay casi 150 sindicatos que están presentes, ¿no? O sea, 5 sindicatos de 150 o más que había en el país tenían personería, ¿no?
había este sector que tenía una idea más sindical, más cercana al sindicalismo de esa época, o con la representación de lo que era el peronismo, o desde una visión de izquierda. Eran las dos posibilidades de estar más cercano a una visión más sindical, ¿no? De todas formas, como les decía, hubo intentos desde antes de esta época ya de ir conformando formas de articulación. Por lo menos en el año 60-61 va a surgir el CUDAG, que es una primera entidad que se compromete a luchar simplemente para el cumplimiento de esos dos artículos del estatuto que no se cumplían, que eran el que tenía que ver con la actualización salarial y aquel que tenía que ver con las jubilaciones, ¿no? Y alguna cuestión más, pero esto era básicamente lo que unía a organizaciones sindicales muy distintas, como podía ser la CAMIP, que tenía este perfil profesionalista, laico, sarmientino, ¿no? Con la FAGE, que era una agrupación donde estaban los docentes católicos, que buena parte, o algunos por lo menos, estaban en colegios privados, no todos, ¿no? Porque no tenía tanta extensión la educación privada, pero los unía la disputa, la lucha profesional, ¿no? Iba a cumplir una etapa que se va a agotar, la CUDAC, porque la CUDAC va a decretar un primer paro en el año 60 en contra de la política educativa que se llevaba adelante en ese momento Frondizi, y digamos que la política del CUDAC se va a agotar, o las organizaciones sindicales van a ver que se agota durante la dictadura de Onganía, frente a la reforma Astigueta, que digamos, vulneraba muchos de los postulados del estatuto, y además tenía una serie de cuestiones educativas que los sindicatos no aceptaban, y el CUDAG a esto, como era más profesionalista, no le daba respuesta. Entonces, algunos de los sindicatos comenzaron a pensar en que había que dar un paso que superara a ese tipo de organización. Un intento fue el de la CEJERA, pero que no cuajó nacionalmente porque estaban afuera la FEB, que estuvo un tiempito y después se fue, y la CAMIP, que tenía centro en Buenos Aires, pero también tenía otros sindicatos. Entonces, algunas organizaciones comenzaron a impulsar que se conformara otro tipo de asociación, ¿no? Acá entran estos otros actores, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos de capital, la Unión de Maestros Primarios, AMSAD, la UPC, los sindicatos de Córdoba, también ATEP, que van a empezar a reunirse a ver cómo se organizan para dar respuestas gremiales y respuestas educativas, ¿no? Es interesante analizar en este sentido. Yo tomaba el Congreso Educativo que se hace en Tucumán, no hay tiempo ahora para verlo en detalle, pero para ver cómo hay una estrategia que tiene que ver, cómo hay estrategias sindicales, por un lado, más puramente sindicales, que tienen que ver con la organización del acuerdo de nucleamientos docentes, que es el tipo de acuerdo que se va a lograr en el año 70, que por un lado se organiza para luchar contra la reforma de Onganía, pero por otro lado tiene en perspectiva lograr una organización nacional de los docentes, ¿no? Y que esa organización se va a conquistar en el 73 cuando se organice la CETERA, ¿no? Pero por otro lado, esos sindicatos junto con otras organizaciones van a confluir en organizar el Congreso Educativo en Tucumán, que era una forma de dar una disputa pedagógica en contra de la reforma educativa de Onganía, dar la disputa desde lo educativo, ¿no? Y se arma un espacio y un espectro más amplio que el sindical, con pedagogos, con distintas organizaciones que se habían ido nucleando, en general en defensa de la escuela pública. Ahí tiene bastante participación, por ejemplo, yo descubrí el periódico de Luis Iglesias, Educación Popular, ¿no? Él va editorializando las acciones que se van llevando adelante. En realidad el editorial no se sabe quién lo escribe, pero bueno, debía estar la pluma de Iglesias ahí, ¿no? Y lo ven como una línea que contribuye a forjar, y así lo rescataban algunos militantes sindicales después, como un espacio que ayudó a forjar la unidad también, porque los ayudó a ponerse de acuerdo en la visión sobre lo educativo, también sobre cuestiones sindicales, ¿no? Entonces me parece que es una vertiente interesante para trabajar, un poco siguiendo lo que se marcaba en la mesa y lo que marcaba Adrián, de las especificidades que tiene el sindicalismo docente. No podemos dejar lo educativo de largo y ver cómo lo educativo también se transforma en una estrategia sindical, pero con su propia
particularidad, digamos, ¿no? Entonces, esto es un elemento que nosotros tendríamos que... Acá está mencionado, pero es interesante para profundizarlo, ¿no? Y acá participan otros sectores, como les decía. En ese momento había una coordinadora intersindical donde tenía fuerte peso el PC y que peleaba por la unificación, digamos. Ellos hacen mucha fuerza, si bien no son una de las fuerzas importantes, pero hacen fuerza para que se logre esa unificación, ¿no? Y el sindicato de Córdoba, la UPC, que era un sindicato bastante plural porque había radicales, peronistas, comunistas, ¿no? Y ATEP, que va a participar y que de hecho va a ser la sede de este primer congreso, porque ese congreso tuvo varias jornadas que se fueron haciendo a lo largo del país, en Mendoza, en Rosario y una última en Buenos Aires. Creo yo, no es algo que todavía tenga así bien analizado, que en realidad en cierta forma se pensaba en que esos congresos iban a darle como el programa educativo a la CETERA, ¿no? Se estaba conformando un brazo gremial, o esa era alguna idea que se me ocurre a mí, no tengo así como los documentos. Algunos podrían estar pensando, ¿no?, que se conformaba un brazo gremial, pero también había un espacio político educativo, político pedagógico, que ponía un proyecto educativo, ¿no? Y que el último congreso educativo, donde se hace una ley que tenemos que buscar todavía, pero que creo que está editada, se hace en septiembre del 73, se hace en el mismo momento que se constituye la CETERA, digamos. Eso no es me parece que no es una casualidad, digamos. Uno tiene que pensar que hay una causalidad ahí, ¿no?, que se están dando en conjunto estos elementos, ¿no? Se crea el acuerdo de nucleamientos docentes, que es, como les decía, ahí confluyen muchas fuerzas. La CAMIP es cierto que era reacia, era la más reacia, por ahí todos los testimonios dicen que había que ir empujando a la CAMIP para que fuera la unidad, porque le costaba, tenía sectores que eran muy liberales, muy ligados a sectores del Partido Socialista Democrático, del Partido Socialista Popular, y algunos que eran muy antiperonistas y que no querían tener ninguna participación. Yo creo que ahí Bravo él tenía que estar pivoteando entre sus sectores internos más antiperonistas y la relación con los otros sectores, y los otros sectores que empujaban, ¿no? Se produce una escisión en el año 72, que es la CUTE, la Central Unificadora de Trabajadores de la Educación. Nosotros por ahí le dimos más importancia a toda esta corriente porque tenía que ver con el objeto que estábamos analizando, que era cómo se va conformando el trabajador de la educación, ¿no? Pero en un trabajo de más aliento, por ahí habría que ver la actuación de todos los sectores para ver cómo cada uno fue jugando. Se conforma la CUTE en el año, decía, 72, que la CUTE tiene una composición de peronismo y de izquierda más radical, ¿no? Que quiere apurar la conformación de una organización que va a ser la CETERA, que en cierta forma va, y que tienen como referente también a Arancibia, ¿no? Se ve que Arancibia era una persona que era un referente, lograba acaudillar a gente que estaba en su espacio y por fuera de su espacio, porque los testimonios cuentan que se juntaban con Arancibia, que los orientaba, que en cierta forma los conducía también, ¿no? Como yo creo que Arancibia en esas circunstancias sabía que tenía que hacer el acuerdo con la CAMIP, con Bravo, pero por otro lado debía alentar tal vez a sus jóvenes turcos que iban por izquierda tratando de acelerar el proceso, ¿no? Contado todo esto muy, muy rápido, digamos, ¿no? Y bueno, de esta forma se llega a concretar la unidad, ¿no? En el año 73 se conforma la CETERA después de que también la CETERA convocara a una serie de paros y de luchas muy importantes. De hecho, la reforma educativa en el orden nacional fue desactivada. El ministro de Educación Malek en el año 71 dijo que se dejaba de lado la reforma educativa. Siguió en las provincias como experimentación que se estaba haciendo y finalmente se desactivó, salvo una cuestión que se siguió manteniendo, que fue el pasaje de las escuelas normales, de la formación docente que justamente hoy hablamos, el pasaje de las escuelas normales a los institutos superiores de formación docente. También habría que ver con más detalle por qué eso se sostuvo, digamos, ¿no? Tal vez ahí había como un cierto consenso, me imagino, en que no era algo que estuviera tan
desenfocado, ¿no? Porque hay, uno analiza también, bueno, ya tampoco me queda mucho tiempo, entonces no da como para hacer demasiadas reflexiones extra tema, ¿no? Me voy a circunscribir entonces a la cuestión que estaba tomando. Las conclusiones, digamos, en cierta forma ya las he dicho, que hubo una gran lucha previa por el estatuto, que una vez logrado el estatuto, hubo que dar una lucha para lograr una herramienta nacional que hiciera que se cumpliera ese estatuto, dicho muy sintéticamente, y después de los acontecimientos que he contado así tan sintéticamente, finalmente eso se concretó con la CETERA. Por supuesto que hay fenómenos que se han mencionado acá también, como el proceso de proletarización o cierta proletarización que se da en sectores medios, los fenómenos políticos de la época, la radicalización política, el impacto que esto tuvo en los jóvenes en aquel momento. Hay testimonios de militantes de todas las corrientes fuertemente impactados por el cordobazo, ¿no? El cordobazo fue algo que los impulsó a todos a la lucha, que los hizo salir a la lucha, ¿no? Para culminar, yo quería hacer dos pequeñas reflexiones. Uno tiene que ver con el sentido de hacer estos trabajos. Hace bastantes años también nosotros con Silvia recordábamos al hacer este trabajo, y está puesto en el libro, una frase de Rodolfo Walsh, que él, con cierta reminiscencia gramsciana, creo yo verle, pero bueno, es cuestión de interpretación, ¿no? Walsh decía, la habrán escuchado muchos de ustedes por lo menos. Walsh, para los que no son argentinos que están acá, es un militante muy importante de la década del 60, del 70, muy importante como activista, periodista, pero también ideológicamente. Su producción y su figura creo que se fue agigantando con el tiempo, ¿no? Es de aquella gente que crece a medida que pasa el tiempo. Y Walsh decía en alguna frase, que no sé de dónde es la cita, si alguien la sabe por favor que lo diga, ¿no? Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe comenzar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Digo lo de Gramsci por aquella cuestión que señala él de lo episódico, que son las luchas de las clases subalternas, que están siempre subordinadas a la acción del poder, ¿no? Entonces uno siempre está respondiendo a las acciones del poder, ¿no? Y en ese sentido pensaba en cuáles son las lecciones de la historia, ¿no? O sea, nosotros tratamos con nuestra acción de evitar que esto pase, que la memoria no se pierda, que las lecciones no se olviden, ¿no? Que haya una memoria histórica, ¿no? ¿Y cuáles serían las lecciones vistas hoy, muy sintéticamente, y en esta coyuntura? Y acá hago un comentario que ya no es histórico, que es más político, digamos, en realidad, ¿no? Tampoco sabemos a ciencia cierta, me acordaba de esa frase de la historia maestra de la vida, que es muy vieja, ¿no? Que es de Cicerón, digamos, ¿no? Se supone que la historia cumple alguna función, pero no se sabe bien cuál es o hasta dónde nos sirve, pero nos orienta en cierta forma la historia como va para ver los procesos en una dimensión más amplia, ¿no? Y hay similitudes entre lo ocurrido en los 90, en los 60 y la actualidad, y en cierta forma es un proceso histórico que todavía se está dando. Así que algo que había escrito el profesor Cucuza, Rubén Cucuza, de Historia Social de la Educación, que él veía como movimientos hegemónicos y contrahegemónicos que se daban en la educación, de avances y retrocesos. Por supuesto que uno puede ver que hay como ciertos avances de la derecha, a través de que han logrado imponer que una de las cuestiones que la reforma Astigueta trataba de hacer era equiparar a la enseñanza privada con la pública, cosa que hasta ese momento no lo estaban, y entonces creaba un sistema educativo con ambos subsistemas, ¿no? Y eso lo logró Menem en los 90, cuando la gestión privada y pública se tomaron como parte de la educación pública, ¿no? Antes la educación pública era la educación estatal. Pero de todas formas podríamos decir que nuestro sector ha logrado hacer retroceder esas reformas y avanzar también, ¿no? Porque se logró en los 60, se logró en los 90 parcialmente, logramos que no avanzara con las reformas laborales, y en la etapa posterior se logró revertir la ley federal de educación, y por lo menos algunas cuestiones se lograron revertir, en otras se logró avanzar. Entonces, por eso creo que es acertada esta idea del movimiento de avances y retrocesos, ¿no? Creo que
que es bueno vernos en esta perspectiva porque tal vez el avance tan fuerte que hay en la derecha en este momento nos aplasta un poco, ¿no? Nos hace, si pensamos en la coyuntura del conflicto docente, decimos cómo salimos de esta situación, ¿no? Entonces, yo creo, lo que veo como cuestión muy general, muy genérica, ¿no?, es que en estas dos circunstancias en las cuales el movimiento sindical docente logró revertir estos procesos de reforma de la derecha, fue por un lado porque logró unificarse y porque por otro lado logró soldar sus demandas al conjunto de demandas populares, por decirlo en términos muy genéricos, ¿no? Y en el marco de procesos más generales que se dieron de rechazo a estas políticas de derecha o conservadoras, ¿no? Entonces, creo que eso para nosotros marca el norte de lo que debe ser la lucha, ¿no? Que la posibilidad de revertir estas políticas se da en el marco de unificación de sindical, ¿no?, no de fragmentación, y de articulación, que en cierta medida es lo que se está tratando de llevar adelante, de articulación con el resto de demandas populares, y que el resto es el tiempo, es el futuro, y ahí ya no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero por lo menos es la apuesta que se puede hacer. Y como en esto también interviene la fe, en cierta forma, ¿no?, la moral interviene en las batallas, yo tengo fe, tengo confianza, o tengo esperanza, por lo menos, en que con toda esta tradición que tenemos de lucha y con todo esto que hemos podido construir en todos estos años, creo que tenemos oportunidades de ganar, ¿no? Creo que no es algo alocado pensar que podemos ganar, al revés. Creo que justamente por eso hay un ataque tan fuerte al sindicalismo docente hoy, porque somos de los sindicatos más importantes. O sea, por algo están tratando de quebrar primero al sindicalismo docente, porque hemos pasado a ocupar, si se quiere, una posición de relevancia, ¿no? Pero creo que eso mismo habla de las fortalezas que tenemos. Y bueno, dependerá de la lucha después, de los avatares, qué es lo que pase. Eso ya nadie lo puede saber, pero creo que hay que tener confianza que no a la corta, pero sí en el mediano o en el largo plazo podemos ganar. Muchas gracias.